listo, ahí voy. Bueno. Bueno, entonces lo que les decía, que cuando tengo el soluto, porque en una solución tengo el solvente más el soluto, cuando tengo el soluto, además del solvente, hay una interacción entre el soluto y el solvente. Esa interacción hace que las moléculas de solvente no puedan pasar tan fácil a la fase gaseosa. Profe, ¿Sí? Sí. se ve color verde la pantalla. ¿No se ve esto? ¿La diapositiva no se está viendo? No, Yo por se lo ve. menos. No, no se ve. A ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Sí. Bueno, ahora lo puse de nuevo pensando que no se veía. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, decíamos que el solvente, cuando las moléculas de solvente pasan a la fase gaseosa, esas que pasan a la fase gaseosa son las que ejercen la presión de vapor, ¿sí? En las soluciones está el soluto además del solvente. Y ya habíamos dicho, ¿se acuerdan cuando hablábamos de solubilidad? Que hay una interacción entre las partículas de soluto y de solvente, ¿sí? A ver, esperen que no sé si estoy grabando. Estás grabando, Anita. Sí, estoy grabando. Bien, entonces esa interacción hace que las partículas del solvente no puedan pasar tan fácil a la fase gaseosa. ¿Por qué? Porque las atrapan las moléculas de soluto. Entonces, al pasar menos partículas del solvente a la fase gaseosa, va a haber menos presión de vapor. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué en la solución disminuye la presión de vapor? Bueno, esa es una propiedad coligativa. Más o menos. Bien, te la vuelvo a explicar. Mira, vos te acordás que en un recipiente cerrado teníamos el líquido, por ejemplo agua, y las moléculas de líquido tendían a pasar a la fase de vapor, ¿sí? Pero como el recipiente está cerrado no se evaporaban, quedaban ahí. Entonces, esas partículas lo que hacían era ejercer una presión para volver a la fase líquida. Y a eso llamábamos presión de vapor. Ahora no tenemos el solvente solo, no tenemos el líquido solo, tenemos una solución. Entonces, además de las partículas de solvente, que son estas celestitas, están las partículas de soluto, que son estas rosas. Que las partículas de soluto y de solvente, ¿te acordás que interaccionaban entre sí? ¿Te acordás el tercer paso de la solubilización? Es la interacción entre las partículas de soluto y las partículas de solvente, ¿sí? Entonces, esas partículas de soluto, al estar interaccionando con las partículas del solvente, no las dejan pasar a la fase vapor. Entonces son menos las que pasan a la fase vapor, y entonces son menos las que van a ejercer presión de vapor. Por eso la presión de vapor disminuye. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Entonces hay una fórmula para esta propiedad, y es que la presión parcial de la solución va a ser igual a la fracción molar, ¿sí?, por la presión parcial del solvente puro, ¿sí? ¿A la fracción molar de qué? Del solvente también, ¿sí? A la fracción molar del solvente por la presión parcial, o sea, por la presión sola del solvente puro, ¿sí? Esa es la ley que representa la disminución de la presión de vapor. Seguimos. Otra de las propiedades es el descenso crioscópico. ¿Qué significa eso? Significa el descenso del punto de fusión del agua. ¿A qué temperatura funde el agua? A 0 grados. Bien, si al agua le agrego sal, ¿qué va a pasar? Que ese punto va a disminuir, por ejemplo, a menos 5 grados. ¿Sí? Recién a menos 5 grados se va a congelar, por ejemplo. Bueno, ¿vieron ustedes los anticongelantes del auto para que no se congele el agua del auto? Bueno, utilizan esta propiedad. Sí. Es agua con sales. Y utiliza esta propiedad. ¿Por qué va a bajar ahora? Vamos a ver por qué baja la temperatura. Por lo mismo. Porque ahora nosotros, a ver, el agua a 0 grados, ¿qué pasa? Empieza a formarse el soluto, ¿sí? Empieza a cristalizarse. Pero si en el medio tengo sal, esa sal va a interaccionar, lo mismo que en la presión de vapor, va a interaccionar con las partículas de solvente, de agua, y no va a dejar que cristalice, no va a dejar que se forme el sólido, porque está interaccionando la sal con el agua. Entonces, voy a tener que bajar más la temperatura para que el agua pueda llegar a
a pasar a su estado sólido. ¿Se entiende? Bien. Y la Sí. fórmula de esta propiedad coligativa es delta T, que es la diferencia de temperatura de congelación, va a ser igual a una constante. Esta constante va a depender solamente del tipo de solvente. Por ejemplo, la del agua creo que es 0,52, por la molalidad de la solución. ¿Sí? Esa va a ser la fórmula de la propiedad del descenso crioscópico. ¿Sí? O sea, la ¿Puedes delta volver T, a la repetirlo, Anita? Sí. Perdón que te interrumpa. No, está bien. Lo que pasa es que ahora voy a necesitar bajar más la temperatura para que el agua pueda congelarse. Y esa diferencia de temperatura va a ser igual. A ver, esperen que voy a utilizar el... ¿Cómo se llama? El mouse. A ver si acá lo puedo poner. Opciones de puntero. Bien. Esta diferencia... No. Opciones de puntero... Flecha. Bien, esta diferencia de temperatura, ¿sí? De la que tiene que bajar la temperatura del agua para que pueda congelarse, va a ser igual a una constante que va a depender solamente del solvente, que en este caso es 0,52, que es la del agua, por la molalidad de la solución. ¿Sí? Bien. Ah, claro. ¿Sí? Bueno, seguimos. La otra propiedad coligativa es el aumento bulloscópico, y es más o menos lo mismo. Acá, para que entre en ebullición, o sea que para que las partículas de agua pasen a la fase vapor, cuando hay una sal de por medio, o sea, cuando tengo una solución, voy a tener que subir la temperatura. ¿Por qué? Porque las partículas del agua están interaccionando con las partículas de soluto. Entonces, para poder separarlas de esas partículas de soluto y para que pasen a la fase vapor, voy a tener que aumentar la temperatura. Entonces, por eso aumenta el punto de ebullición del agua en una solución. Entonces, esa diferencia de temperatura que voy a tener que aumentar del punto de ebullición va a ser igual a una constante que va a depender del solvente, en este caso del agua, que creo que es 1,58 para el agua, por la molalidad. ¿Sí? Es lo mismo que el descenso crioscópico. Y es lo mismo que el descenso de la presión de vapor. ¿Qué pasa? Las partículas de soluto interaccionan con las de solvente y no las dejan cambiar de estado. ¿Sí? Como que interfieren. ¿Se entiende? Esas son las propiedades coligativas. Bien, y me falta una que es, bueno, acá tengo un cuadrito que primero les voy a mostrar y después vamos a la última. Esto, por ejemplo, es la diferencia de temperatura del punto de congelación del agua. Bien, a ver, acá con el solvente puro tenemos que es acá a esta temperatura. Y con la solución va a ser a esta temperatura, ¿sí? La línea verde, esta línea verde es la curva de la solución. Y esta línea roja es la curva del solvente, ¿sí? Bien, y acá tenemos que, con respecto al solvente puro, la temperatura de ebullición de la solución es mayor, ¿sí? Bien. El aumento del punto de ebullición de un líquido en presencia de un soluto no volátil es proporcional a la concentración molal, no molar, la M chiquita es molalidad, que es moles de soluto por kilogramos de solvente, no sé si recuerdan. Entonces, este aumento del punto de ebullición, así como el descenso del punto de congelación, como les dije hoy, en la fórmula van a ser proporcionales a la molalidad del soluto, o sea, la cantidad de moles de soluto. No me importa el tipo de soluto, sino la cantidad de moles que haya del mismo. ¿Sí? Bien, la última que me falta, que es diferente a todas las otras, se llama presión osmótica. Bien, para ver lo que es la presión osmótica, primero vamos a tener que definir lo que es ósmosis. La ósmosis es el pasaje de las partículas de solvente a través de una membrana semipermeable hacia donde hay menor concentración de solvente, es decir, hacia donde hay mayor concentración de soluto. ¿Sí? Esa es la ósmosis, que las moléculas de solvente van a ir a donde hay más concentración de soluto. La presión osmótica es justamente la barrera, la presión, lo que le impide a esas partículas de solvente pasar a donde hay más concentración de soluto.
¿sí? La presión osmótica se define como pi, no se define con una P de presión. Y esta va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura, y en este caso va a ser por la molaridad del soluto, no por la molalidad. En el caso de la presión osmótica es por la molaridad, que es moles de soluto por volumen de solvente, ¿sí? Y esta ecuación es la única de todas las propiedades coligativas que tiene un nombre. Es la ecuación de Van Hoff. Decime. ¿Por qué los iones era que sean sustancias polares? Bien, entonces lo que nos quedó del otro día de soluciones son las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son unas propiedades que van a depender de la naturaleza del solvente y de la cantidad de partículas del soluto, ¿sí? Son propiedades de soluciones, entonces las soluciones estaban compuestas por un soluto y un solvente. Estas propiedades solo van a depender de las características del solvente y del número de partículas de soluto, o sea, de la cantidad de soluto, pero no de las características del soluto en sí, ¿sí? Y además, otra característica que tienen estas propiedades es que son válidas para soluciones muy diluidas, o sea, con concentraciones menores o iguales a 0,2 molar. Bien, son 4. En realidad la primera es la más importante, que es la disminución de la presión de vapor, porque el resto de las propiedades coligativas dependen de esta primera, de la disminución de la presión de vapor. Bien, vamos a recordar lo que era la presión de vapor. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía un recipiente cerrado y las partículas del líquido pasaban a la fase gaseosa, ¿sí? Cuanto más partículas pasen a la fase gaseosa, va a haber mayor presión de vapor, porque todas estas partículas que pasan a la fase gaseosa, como el recipiente está cerrado, van a ejercer presión para volver a la fase líquida, ¿sí? Eso cuando hablábamos del agua, por ejemplo, o de un líquido, ¿sí? Pero no hablábamos de una solución. Ahora bien, si hablamos de una solución, la solución no solo va a tener el agua, que es las partículas estas celestes, sino que va también a tener un soluto, que van a ser estas partículas rositas. Entonces, ¿qué va a pasar? El soluto va a interaccionar con las partículas del solvente. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Que para solubilizar la tercera parte era la interacción entre las partículas del soluto y las partículas del solvente. Bueno, acá las partículas del soluto en la solución van a interactuar con las partículas del solvente. Entonces, van a impedir que muchas de esas partículas del solvente pasen a la fase gaseosa. Por lo tanto, va a haber menor presión de vapor, porque va a haber menos partículas que puedan pasar a la fase gaseosa. Y nosotros habíamos dicho que cuanto más partículas hay en la fase gaseosa, va a haber mayor presión de vapor. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo de la disminución de presión de vapor? Bueno, porque no es fácil, no son fáciles de entender las propiedades coligativas, por eso se las traté de explicar con el mayor detalle. Pero bueno,